son hechos o conductas humanas. Cuando nosotros entramos a lo que es el curso de Introducción al Derecho, nos dan una, una postura en que el derecho lo que regula son hechos, pero sin embargo los hechos son los de la naturaleza. Y lo que es fundamental para estudiar en el derecho son las acciones. Sin embargo, en el concepto de criminología como ciencia se refiere que es sintética. ¿Y por qué es sintética? Pues por una sencilla razón, que el campo de estudio está basada en hechos, ¿verdad? Es eminentemente contradictorio, así lo refieren y nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante de que para unos la criminología estudia al crimen y para otros estudia el delito, pero vamos a referir que son hechos, pero son los hechos realizados o conductas humanas. También tiene una característica que la criminología lo que busca en determinado momento es determinar elementos causales de determinadas conductas. Al momento de que trata de explicar las causas de determinadas conductas, se vuelve una ciencia explicativa. Así lo refiere el contenido del libro de Manzanar. Este, Sin embargo, como lo referí, es una ciencia natural, no es una ciencia física y también de manera clara. Este, las acciones que se estudian por parte de la criminología tienen una característica, es cultural, ¿ya? Es cultural y es una ciencia que estudia las acciones culturales o las conductas antisociales de los miembros de la sociedad. Fíjense cuán tan poderoso es este aspecto cultural que trae como característica, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un semáforo y los motoristas están adelante? Cambia el semáforo de verde, cambia a rojo, ¿verdad? O amarillo, perdón, en el orden de secuencia, cambia a amarillo de prevención y posteriormente cambia a rojo. ¿Qué pasa cuando un motorista se pasa el semáforo con luz roja? Hay alguien que le sigue, Normalmente, Licenciado. sí, lo siguen los motoristas. lo siguen. O sea, yo perdónenme la palabra, pero voy a referir esto. Yo soy del oriente, yo soy un poco de Zacapa, pero eh, eh, para unos podrían decir, lo voy a poner coloquialmente, este, esa persona es fatua, ¿verdad? Pero en un vocabulario normal diríamos es estúpido. Y, y para nosotros, en el caso particular, como miembros de una sociedad, podríamos referir que la estupidez se pega. Por eso es que las conductas, cuando no son reguladas y son aceptadas, se vuelven costumbre. Y por eso es que la ley del organismo judicial y el derecho también determina en determinado momento que la costumbre es fuente del derecho. Esto es lo que me inyectan a mí. Byron molesto para que me ponga mutín o silencio. Byron Bartolomé Pérez. Gracias. Entonces, estas cuestiones, si no son reguladas, se vuelven costumbre, ¿verdad?
De esta manera podemos decir que el concepto de criminología abarca varias posturas de ciencia, porque refiere, es una ciencia sintética, es causal, explicativa, hechos naturales y es eminentemente cultural, ¿verdad? De esa circunstancia surge una eh, una primera definición, podríamos referir, que la da este Mariano Ruiz Funes en 1952 y refiere que es una ciencia sintética y empírica, no es una ciencia científica, pero sin embargo, los aspectos más importantes para Mariano Ruiz, es que dice que debe determinarse ciertos límites por el contenido del estudio de la ciencia como tal. Y refiere que pues se va a establecer para él una limitante. ¿Y cuál? Porque no vamos a estudiar los hechos de la naturaleza, los rayos, las inundaciones, sino que vamos a enfocarnos en dos puntos. El delincuente, la persona propiamente dicha que realiza una acción, y el delito. Aquí surge una cuestión porque para Ruiz Funes, pues prácticamente da una postura completamente distinta a lo que es la criminología, porque para muchos refieren que es la ciencia que estudia el crimen. Sin embargo, para esta primera noción de definición, se, se refiere que se estudia al delincuente y al delito como tal. Pero el punto medular de esta primera postura de análisis de la criminología en su concepto como tal está enfocado a tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto antropológico biológico, que es como refería en el primer día de clases, que hay gente que se le mira solo en el semblante los, los rasgos toscos, y cualquiera podría pensar a lo largo de encontrarse con una persona, por ejemplo, que va a un gimnasio, una persona así, que esa persona es agresiva, ¿verdad? Pero estos rasgos antropológicos vienen definidos de una circunstancia. ¿Cuál? La biología, la evolución genética del ser humano. Se refiere que la evolución del más fuerte. Por eso es que a lo largo vamos a referir esta circunstancia como ejemplo en la pandemia, en el COVID, pues prácticamente el ser humano, al igual que todos los seres, evolucionan subsistiendo el más fuerte, ¿verdad? Pero ese es el primer momento o primera forma de estudio de la criminológica, ¿verdad? Y hoy el último aspecto para determinar esa primera definición es el aspecto sociológico. ¿Por qué se dan ciertas acciones antisociales en ciertos grupos sociales o en determinado momento en ciertas etapas o sociedades, ¿verdad? En 1955 se da un coloquio en el colegio de Bedford, en Londres, y, y este coloquio o conversatorio o convención que se da está patrocinada en un primer término por la UNESCO y aquí surge una institución muy importante, que es la que la organiza, y es ahí donde surge la Sociedad Internacional de Criminología. En esta sociedad internacional
hay que referir que hay una sociedad internacional, pero también hay una sociedad, por ejemplo, europea, que fíjense que la Sociedad Europea de Criminólogos tienen una característica muy importante para que la busquen en el Internet y verificar si lo que digo yo es cierto. Fíjense que la Sociedad Europea de Criminólogos, todos los integrantes no tienen una licenciatura, no tienen una maestría. Para ser miembros de la Sociedad Europea de Criminólogos, todos tienen que tener un doctorado. Si no, no pueden ser miembros honoríficos o en su caso participativos de la sociedad. Entonces, este tipo de sociedad de criminólogos en Europa tiene como un plus, un agregado mayor, porque el nivel cognitivo, el conocimiento que tiene cada uno de sus miembros es muy elevado, ¿verdad? Bajo esta circunstancia surge la primer definición, ahí en este coloquio en Londres, en 1955. Y es con este Benigno Di Tullio, que él es de la misma escuela de Enrico Ferri, ¿verdad? Esta primera definición, para mí, que es la base de lo que es la criminología, dice en un primer término que la criminología debe ser, si se acuerdan, cuando ustedes ingresaron a la facultad, uno de los primeros cursos que le dan a uno en derecho es filosofía. Al menos, a mí me lo, al menos a mí me lo dieron en lo que era el primer. Molesto a José Álvarez para que me ponga mutín en el micrófono. Gracias. Y para que me ponga el número de carnet automáticamente. A Byron Bartolomé Pérez y José Álvarez los molesto para que me cambien el carnet primero, un nombre primero y un apellido, ¿verdad? Bueno, cuando yo recibo en mis primeros años los cursos de derecho, le dan filosofía. Yo no sé si ahora lo dan al principio o ya lo dan a mediados, a finales del curso, pero en filosofía está el ser y el deber ser. Y es un axioma, un principio en en la filosofía, la razón de ser que debe perseguir algo, ser una mejor Licenciado, disculpe, se está quedando frisada su persona, imagen. ¿verdad? ¿Mandé? Se está quedando frisada su señal. Se está interrumpiendo. No se escuchó lo que dijo ahorita de último, licenciado. Fíjense que, espérenme un momentito, porque voy a ver si alguien más tiene acá conectado algo. Esperen. Bianca, te molesto para que no me vayas a ver internet. Solo hotel, por favor. Ajá. Ahí, ahí están. Los dos. No sé si ya está desfrisada la imagen. Ya, licenciado, ya se Ya, oye y licenciada. se ve Sí, bien. licenciado. Sí, Ya, licenciado. como yo refería, sí, Byron, Licenciado, buenas tardes. Usted me mencionó de que tenía que colocar un apellido y un nombre.
en mi usuario o cómo es que no le comprendí muy bien, perdone. Lo primero que tengo yo que poner en la identificación es mi número de carnet, seguido de solo el primer nombre y un apellido. Nada más. Ah, muy bien, muy bien. ¿Ok? Gracias, Lick. Entonces, ¿qué voy a Vaya. hacer? Bueno, gracias. Bueno, Licenciado, entonces, disculpe, ¿le podría decir a los compañeros que dejen de mandar su número de carnet y su nombre al chat, que por eso de ahí pierden la asistencia y de ahí andan reclamando que no la envían? hagamos una cuestión para que queden todos parejos, ¿ya? Si alguien quiere hacer una pregunta, acciona el micrófono y me dice, licenciado, una duda, ¿ya? Y no hay ningún problema. De esa manera no subimos, yo en lo particular entiendo esta postura porque lamentablemente tanto correo, hay gente que al menos yo en lo particular deshabilito el aviso de chats. Entonces hay veces que sí me sale el problema porque cuando me ponen el link de asistencia, se me pasa y entonces a veces ya no me permite. Entonces, no pongamos número de carnet ni nombre, buenas tardes, ya vine y ya estoy esperando lo leak y ya es tarde. Nada que ver. ¿Ok? Entonces, solo para la asistencia. Si alguien tiene una duda, leak, una duda. Y no hay ningún problema, así como Leslie que me tiene levantada la mano, pero puede interferir en cualquier momento, no hay ningún problema. Dígame, Leslie. Gracias, licenciado. Una consulta, cuando usted estaba hablando se le cortó, entonces la mayoría de compañeros no escuchamos el segundo aspecto del análisis de la criminología, que ha mencionado que era el antropológico y el biológico, no se le escuchó el segundo, y el último Psicológico y era el... sociológico. Mire, una consulta. ¿Usted tiene el folleto? Sí, los dos libros. Ok. Si usted se toma la molestia, ahí está. Yo no me voy a salir del contenido del libro ahorita. ¿Ya? Ok. No me salgo para nada de ese contenido. ¿Estamos? Bueno. Yo Gracias, Gracias, refería, licenciado. licenciado. yo refería que en las ciencias sociales, hay un axioma que es la axiología, que es el valor intrínseco de lo que yo quisiera ser, el deber ser. Una cosa es lo que yo debería de ser y otra cosa es lo que yo soy, ¿verdad? Bajo esa circunstancia, fíjense que estamos hablando de un aspecto filosófico y Guatemala tiene una característica muy grande. Tiene a uno de los filósofos más grandes de América Latina. Entonces, tarea aparte, solo para que lo busquen. ¿Quién es el filósofo más grande de América Latina? De Guatemala. Hizo alrededor de 1500 ensayos entre ensayos y libros y tiene un doctorado, es doctor por la propia Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad de Guatemala se comprometió a traducir del inglés al español las 1500 obras que tenía en inglés. Solo imagínense el poder de, de transmitir conocimiento de ese hombre, ¿ya? Y es un guatemalteco. Tenemos un gran filósofo, ¿ya? Solo para que me lo investiguen a ver quién puede dar, ¿verdad? Bueno, ¿por qué refiero esto? Porque cuando se habla de este aspecto filosófico, él lo refiere como el ser y el deber ser, ¿verdad? Entonces, esta criminología lo que busca es que debe ser una ciencia sintética, ¿ya? Basada en los hechos naturales, ¿ya? Pero que como ciencia en sí, debe estar basada, primero, en la antropología, dos, en la sociología criminal. Asimismo, debe proponer la disminución de la criminalidad.
por lo que propone estudiar, fíjense bien, al criminal, o sea, podría decir yo, al delincuente y al crimen. Pero ojo, Tulio, o Bernino di Tulio, que es de la escuela de Enrico Ferri, él refiere que al estudiar esta postura criminal y al crimen, ojo, el crimen no es una abstracción jurídica, ¿ya? Es una acción humana, es un hecho natural, es un hecho social. Bajo bajo esta circunstancia, puedo referir, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre un crimen y un delito? La única diferencia que van a referir los criminólogos en determinado momento es que se determina como delito cuando el mismo Estado incorpora dentro de un ordenamiento jurídico esa acción antisocial. Pero de ahí es eminentemente una postura dogmática, teórica, por la cual solo lo refieren como crimen. Puede ser que en determinado momento en la evolución de las acciones ilícitas o los actos o conductas antisociales, puede ser que el hecho sea antisocial. Les voy a poner un ejemplo, fíjense, de una conducta antisocial, pero que no es ilícita. Normalmente nosotros, los hombres diríamos, sucios nos dirían las mujeres, cuando comen, hay veces que viene uno así y saca gas, que se le conoce como un eruto, ¿verdad? Eso es antisocial, antimoral o antiético, como le quieran decir. Pero fíjense que, sin embargo, en la cultura oriental, cuando un ser eruta, significa que quedó satisfecho con la comida. ¿Será que es lo mismo esa conducta a nivel nacional aquí en Guatemala? Para nada, licenciado. Para No, nada. licenciado. Mande, mande. No, no es normal. No, está bien, Luz, ¿ya? Entonces, bajo esa circunstancia, son conductas antisociales, pero no son un crimen, ¿verdad? Entonces, no es un delito como tal. Bajo esta primera definición que surgió de este coloquio de criminólogos en 1955, empieza a evolucionar la definición como tal. Bajo esa circunstancia, entonces, refieren que hay un método utilizado y es lo que le da la característica de ciencia, ¿ya? Y el método utilizado es la observación y la experimentación, ¿verdad? Y de ahí surgió la primera definición provisional, no definitiva, porque ahorita vamos a ver un montón de posturas de criminólogos y cada uno la maneja de un punto de vista diferente. Cuando se habla de criminología, la primera definición provisional que surge de este coloquio fue esta circunstancia. La criminología debe ser concebida o es concebida como una ciencia sintética, natural, social y no jurídica que busca una finalidad preventiva, a la que se llega por medio del estudio del crimen y del criminal. Así de sencillo. Todas estas cuestiones que estuvimos en determinado momento desglosando son lo que constituyen los elementos de una primera definición. Bueno, ahora vuelvo a referir. Criminología como ciencia es la clave para la asistencia el día de hoy. Bueno, la criminología como ciencia
tiene varias definiciones. Rafael Garrófalo lo define como la ciencia del delito. En un primer término fue como criminal. En este caso, para él, la criminología es la ciencia del delito, ¿verdad? Pero esta característica para él hace referencia que hay que tomar en cuenta una diferencia bien grande. Él dentro de todo su estudio hace referencia que el delito no lo refiere como delito como tal, sino que él refiere que el delito es un delito sociológico, es un delito natural. Entre comillas, podríamos referir, para él el delito no es más que el crimen. Sin embargo, también él refiere que el delito jurídico, ¿ya? Es el que se encuentra en una legislación. ¿En dónde? Código Penal, ¿verdad? Disculpe, licenciado, el nombre del autor es que se me perdió un momento el nombre. Rafael Garrófalo, Gracias. ¿ya? Lick, perdón, Sí, Ani. solo para comentarle a los compañeros que estoy enviando la asistencia y como favor pedirles que verifiquen sus datos, su nombre, su apellido, su correo, por favor, y la fecha de envío, porque he estado revisando la asistencia y algunos que me pusieron del 2026 y nombres y apellidos también y número de carnet no existente. Entonces, solo como detalle, ¿verdad, Lick? Muchas gracias. Todos, ¿En dónde le vaya, está Ani. enviando link? Porque no aparece en el chat. Buenas tardes, Sí, ¿puedo hablar? Disculpe, licenciado, yo estuve en Mari. Classroom. Disculpe, soy Mari Clayder y Morales Morales. Sí, Mari. Estuve en Classroom, pero no me enviaba el link ahí, no sé a dónde se envió, disculpe, yo pensé que no habían clases martes y miércoles y por lo mismo fueron mis inasistencias, no porque yo quisiera faltar, porque no me enviaba el link, y gracias a un compañero me hizo favor, me dio copia. Por eso mis dos Compañera, buena inasistencias. tarde. El link se Disculpe. envía en el chat de la clase, aquí en Zoom. El link de asistencia se pasa por acá. Sí, mamita, lo que pasa que yo quiero decir mis dos inasistencias fue por eso, porque estuve esperando en Classroom y no me envió nada, ve, de ahí decía espera hasta que el licenciado tenga y ahí estuve esperando, por eso fueron mis dos inasistencias. ¿En Pero ahora qué ya horario lo estaba enviando, perdón? mamita, no ahora, no mi asistencia, sino yo estaba viendo en Classroom, por eso no pude recibir lo que fue martes y miércoles, porque estuve esperando el link de clases en Classroom. Eso es lo que quiero decir, por eso fue mi inasistencia, disculpen. Hasta hoy me informaron cómo era la forma de entrar a las clases. Compañera, el link de la clase está en descripción del grupo, ahí en Classroom. No lo tenía, mamita, y me decía, Buenas tardes. espérate hasta que llegue, me decía, disculpen que diga esto. ¿Sí? Buenas tardes. A mí también me pasó, fíjense, yo también estaba esperando en Classroom y nunca vi información. Yo también tengo inasistencias por eso. Mire, Ani, No hagamos, está habilitada, perdón, todavía la asistencia. hagamos una cosa, Ani, perdón, Braulio. Voy a interferir, ¿ya? Hoy estamos jueves. Ya ahorita digamos que están los que están y los que tienen que estar. Habemos 365. El primer día habían alrededor de 140 y pico. Y en el segundo día habían alrededor de 170, si no estoy mal, ¿ya? De lo que yo me pude percibir. Hagamos una cosa, Ani. Obviemos, obviemos a partir de hoy para atrás la inasistencia. ¿Por Muy qué? bien, Luke. Solo voy a hacer esta circunstancia. Quiero que todos me pongan atención en esta circunstancia, ¿ya? El día lunes, el día lunes vamos a hacer un análisis porque les voy a poner, no se me van a escapar de la hora, ¿ya? Solo quiero que me tome nota, tal vez, Ani, de las personas que en determinado momento no estuvieron en Zoom en estas dos clases, ¿verdad? Un pequeño listado, porque les voy a poner
como a río revuelto, ganancia de pescadores, les voy a poner a otros, les voy a poner la carga de trabajo de ver una circunstancia que va a compensar las 2 horas que no estuvieron el martes y el miércoles. Lo que quiero que me miren es la película La Mecánica Naranja de 1971. ¿Ya? La Mecánica Naranja de 1971. Es una película que tarda en promedio unas 2 horas más o menos, pero lo que yo quiero es que me le pongan atención a quiénes son los sujetos principales, qué acciones son antisociales y qué acciones son delictivas. Entonces, ese día vamos a hablar y vamos a referir en determinado momento si en esa película hay conductas antisociales, si hay personas que tienen una perspectiva sociópata, psicópata, y qué reacción tiene el Estado o qué política criminal puede tomar un Estado para contrarrestar las acciones que ahí se dan. ¿Estamos con los 369 que están vinculados? Escuchado, licenciado. Sí, licenciado. Solo un consejo les voy a pedir. No la vayan a ver con menores de edad, porque hay acciones en las cuales ahí hay pasajes en donde, o sea, tiene violencia y tiene desnudez, ¿ya? Pero es una Disculpe, el año de la película, 1971. 1971, Gracias. ¿ya? Entonces, es una película eminentemente de análisis criminológico. Sí, Rina. Sale licenciado, disculpe, se me fue de los datos que usted dio, solo me quedé con acciones delictivas. ¿Se me puede repetir lo que siguió después de las acciones delictivas para la película? Gracias. Usted mire la película y la vamos a comentar, no hay ningún problema. ¿Qué acciones son delictivas? ¿Qué acciones son antisociales? Usted trate de analizar qué es lo bueno y qué es lo malo de esa película. ¿Oyó, Rina? Muchas Sí, gracias. Gustavo. Muy amable. Licenciado, muy buenas tardes. Solo también, no sé, como sugerencia o como recomendación para los compañeros, que en el chat no pongan su nombre ni número de carnet si sabemos que van a mandar el link. Porque Ya por eso lo referimos que no hay que ponerlo. Sí, es muy difícil porque ¿cómo cuesta? No lo lean y ya. No. Lo correcto No es eso. no ponerlo No es en eso. Sino que Lo se pierde correcto el es link no de ponerlo. asistencia. No es que no compañera, es que se Compañera, es que no es por eso. Por favor. Es molesto. Sentido común, jóvenes. Sí, eso es inmadurez también, compañera. Yo considero que ya somos personas adultas y estamos en la universidad. No lo Llegamos pongamos. a la clase. ¿Ok? Bueno. Compañeros, sigamos con la clase, por favor. Dejemos que el link continúe. Ok. Sí, bueno. por favor, gracias. Disculpen. Punto dado. Ferri saca una segunda definición. Y Enrico Ferri viene y refiere que para él la criminología refiere, no para él, sino que al hablar de la criminología refiere, son delitos las acciones determinadas por motivos individuales y antisociales que alteran las condiciones de la existencia y que lesionan la moralidad media de un pueblo en un determinado momento. Entonces, si miramos la postura de Ferri, Enrico Ferri, pues él está haciendo referencia en determinado momento ya a una acción. No está hablando de hechos, porque están los hechos y los actos. Entonces, para él son actos, ¿ya? Que tienen un carácter individual, porque es una persona, pero sin embargo, ese carácter individual se está dando dentro del grupo social, que en determinado momento está alterando las condiciones en las que estamos coexistiendo como personas dentro de la sociedad. Y por consiguiente están lesionando la moralidad, el pensamiento normal del pueblo.
¿En qué? En una época, en un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, para él, la criminología no es más que los delitos, ¿verdad? Ahora, Quintilino o Saldaña Quintilino Saldaña, perdón, refiere otra circunstancia. Él hace una obra, un libro que se llama La Nueva Criminología. Cuando él hace referencia a esta nueva criminología en este libro, refiere que la criminología es la ciencia del crimen y el estudio científico de la criminalidad, pero tiene una característica bien fundamental. Se basa o trata de estudiar cuáles son sus causas y los medios para combatirla. ¿Ya? Sí, Gustavo, tiene mano de levantada. Ok, bueno. Perdón. No hay pena. De ahí, otra de las definiciones es la de Constancio de Quirós. No vayan a equivocarse, porque es Constancio, pero no es Bernardo. Este es Bernaldo, ya de Quirós. Bernardo Arévalo es él es el presidente electo, pero no es el presidente en funciones, ¿verdad? Para él la criminología refiere que es la ciencia que se ocupa de estudiar, en este caso, al delincuente en todos sus aspectos. Pero fíjense que cuando Quirós viene y refiere que hay que estudiar al delincuente en todos sus aspectos, tiene 3 aspectos. Y refiere que estos 3 aspectos están constituidos, primero, la ciencia del delito. Segundo, hace referencia a el delincuente. Tercer aspecto, refiere que es la ciencia de la pena. Entonces, los aspectos que para Quirós son fundamentales es la ciencia del delito. Esto es lo que se conoce para él como el derecho penal. La ciencia, pues estudia al delincuente, para él es la criminología propiamente. Pero la ciencia que estudia la pena o la reacción que tiene el Estado en contra del delincuente por la acción realizada, eso es la penología, ¿verdad? Entonces, para Quirós, él refiere una cosa bien importante, fíjense, y es que él hace referencia a esta circunstancia. La criminología tiene una característica bien importante, ¿ya? Tiene un aspecto singular y tiene un aspecto en plural. Cuando se habla en singular, refiere al delito como tal, un delito en particular. Pero cuando habla de la criminología en su sentido plural, está hablando en el conjunto de acciones, ¿ya? Que llegan a constituir varios delitos, ¿verdad? Por varias personas. Entonces, cuando ya se estudia, está estudiando al delincuente, pero ya estudia al delincuente porque está estudiando al delito y está estudiando a la pena, pero ya puede ser que la estudie de manera singular o puede ser que la estudie de manera plural, como lo es la criminología pura, ¿verdad? Porque la criminología pura es la que va a estudiar las causas, más no la causa por la que una persona hizo determinado acto. Una persona hizo determinado acto, pero eso es estudiado por el derecho penal, no por la criminología. Ahora, 2, 3 hicieron determinada acción, entonces entra la criminología basado en el derecho penal, pero ¿por qué estas personas se pasaron el alto? Es plural, ¿verdad? Bueno, de ahí están el análisis o la definición de Abrahamsen, y refiere que la criminología no es más que una investigación a través de la etiología del delito. Fíjense, pues, esta persona ya pone otro elemento, la etiología. Cuando nosotros hablamos de la etiología, no es más que el punto medular de la criminología. ¿Cuál es el conocimiento de las causas por las cuales surge el delito? ¿Verdad? Entonces, Abrahamsen
claramente está refiriendo que la criminología es la investigación de las causas por las cuales nacen los delitos. Y la filosofía del delito, o sea, la razón de ser o por qué se es o por qué se realiza el delito, ¿verdad? Él, dentro de su definición, refiere que la criminología busca tratar de curar ¿a quién? Al delincuente, y al curar al delincuente va a tener como consecuencia un efecto de deber ser, que es prevenir las conductas delictivas futuras, ¿verdad? Entonces, tiene una prevención, determinación de la causa y el análisis por qué el delincuente realiza y tratar de curarlo, evitar en determinado momento que se siga realizando esas acciones antisociales que ya para él son delitos, ¿verdad? Ya están dentro de un ordenamiento. De ahí surge uno de los más importantes en el derecho penal, que es Cuello Calón. Cuando uno mira derecho penal, pues una de las posturas más importantes es la de Cuello Calón, que refiere que es uno de los padres del derecho penal. Ahora hay otros estudiosos, ¿verdad? Argentinos, españoles, pero Zaffaroni, eh, pero para Cuello Calón refiere que el conjunto de conocimientos relativos al delito como un fenómeno individual y social. Para eso, para él, eso es la criminología, el conjunto de conocimientos relativos al delito como un fenómeno individual y social, ¿verdad? Hurwitz hace referencia que la criminología es una ciencia criminal que pone en relieve los factores individuales, igual que Cuello Calón, y sociales que fundamentan la conducta criminal, que la originan, que la causan, porque cuando se refiere al fundamento es el motivo de ser, por qué se dan esos factores individuales o sociales en las conductas criminales, ¿verdad? Para él hay una postura, un punto bien importante para Hurwitz, y es esto. Dice que toda conducta criminal como tal, la conducta criminal es el objeto de investigación de la criminología. Y es ahí en donde él la vincula a un término, la fenomenología. O sea, el fenómeno, o que hay que estudiar el fenómeno por el cual surge la conducta criminal. Marquisset, otra postura. Refiere Marquisset que el estudio del crimen es considerado como un fenómeno individual, al igual que Cuello Calón y Whitsitt, y social, que las causas, que en determinado momento, las causas, hay que estudiar sus causas y su prevención. Fíjense cuán tan importante viene ya la evolución en cuanto a este análisis de la criminología, porque ya va dando ciertas cuestiones. Tenemos que determinar cuáles son las causas, pero también tenemos que determinar cuáles son las acciones para que no vuelvan a estarse repitiendo dentro de la sociedad, ¿verdad? Ahora, hay otro estudioso como lo es Resten, y refiere que la criminología, pues, consiste en, fíjense, en la aplicación de una ciencia en particular, la antropología diferencial, ¿ya? Porque para él es sumamente importante estudiar la antropología, ¿ya? Que va a marcar la diferencia al estudio de los factores criminológicos, y cuando define él la criminología, él claramente refiere que los aspectos por los cuales una persona en determinado momento se vuelve criminal
son, en primer lugar, por un origen biológico. O sea, para él, primero es una evolución. Segundo, fisiología, cuestiones físicas. Tercero, el aspecto psicológico, ¿ya? Y cuarto, es el aspecto sociológico. Entonces, para Resten, la criminología tiene factores que están determinados por la biología, la fisiología, la psicología y la sociología. Pero si tomamos en cuenta cada uno de estos aspectos que para él marcan una diferencia en el aspecto criminológico, tiene una razón de ser, ¿ya? Una madre puede matar por defender a un hijo. Una madre puede matar al propio esposo en una agresión. Y no por eso significa en determinado momento que trae desórdenes biológicos o que tenga desórdenes fisiológicos, pero sí tiene un comportamiento psicológico. Y por eso es que, por ejemplo, hoy en día nuestros ordenamientos jurídicos, por ejemplo, a nivel mundial, tienen, por ejemplo, el homicidio en estado de emoción violenta por una cúmula gota a gota, gota a gota, de estar desesperando ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces, en la búsqueda de estas bases para determinar cuál es el origen de las acciones antijurídicas o antisociales, estas 4 bases están relacionadas en sí por una profilaxis del crimen, ¿ya? Y lo que busca, o sea, la profilaxis no es más que el origen o la causa por la cual surge el crimen, pero lo que busca al analizar estas razones o ponerle estas razones, estas bases racionales de o es un problema biológico, o es un problema fisiológico, o es un problema psicológico, o es un problema social, ¿verdad? Lo que buscan es la regeneración del criminal como tal. De ahí hay 2 personas más en la evolución de los conceptos de criminología, como lo son Hans Gross y Ernest Selling. Estos determinan una circunstancia. No hablan del delito, sino que hablan del crimen. Y ellos refieren en un determinado momento que el crimen es la conducta psíquica, corpórea, corporal y culposa. Fíjense cómo en la criminología van adecuándose ciertos elementos del derecho penal. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el aspecto culposo? ¿Se acuerdan que en el derecho penal el delito es la acción antijurídica culpable, ¿verdad? Este aspecto culpable trae una característica, que toda acción ilícita debe ser sancionada. Punto. Por eso es culposa de un hombre, que por ser contraria a la sociedad está jurídicamente prohibida y amenazada con una pena. Entonces, para estos 2, el crimen ya está definiéndose como, en determinado momento, una conducta, una acción que surge en el ser humano a nivel de la psiquis, que en determinado momento se pone en acción el cuerpo y que en determinado momento, si esa acción es contraria a lo que establece la sociedad dentro del ordenamiento jurídico, porque está prohibido, tiene una característica: está amenazando. Y si yo aún así la realizo, voy a tener una sanción. Por eso es culpable para un hombre, ¿verdad? Entonces, dentro de esta circunstancia del contenido, fíjense que si miramos la criminología en el punto 1 del contenido, refiere concepto, definición provisional de la criminología. Hay una definición provisional, la criminología como ciencia, pero a lo largo de todo esto surge
surge un aspecto y dice, en la segunda página dice, la necesidad de construir un saber criminológico para América Latina. Todos los que estábamos hablando, pues prácticamente son europeos, prácticamente estaríamos refiriendo, y españoles. Sin embargo, surge un peruano de apellido Olivera Díaz, que refiere que la criminología es la disciplina que a la vez explica y estudia las causas de la conducta delictiva y peligrosa. Estudia la persona del delincuente. O sea, está analizando conductas y en determinado momento estudia a la persona como tal, o sea, como un delincuente. Bajo esta circunstancia voy a determinar que la criminología tiene un término, ¿verdad? Y Necesito ese bloqueador. sí, el iPhone de Candy no me hizo caso de poner el número de carnet, ni tampoco el otro apellido, solo me lo dejó como hay. Pero estamos pendientes para la próxima, Katy. Cuando hablamos de todo esto, de la definición de criminología, se dan términos, ¿verdad? Ay, Y sí, yo te cuento si no me da tiempo, porfis. bien, Katy, teléfono. bien, Katy, ya le va a dar tiempo, ya solo quedan 3 minutos, ¿ok? Sáquela, Lick, sáquela. ¿Ya? Bueno, los términos que surgen de la criminología, si se dieron cuenta de cada uno, son la base de lo que está en el derecho romano. Adiós, que lo ven. Los delitos, que son desde un punto de vista particular, y los crímenes. Pero los crímenes son estudiados y únicamente perseguidos por el Estado. O sea, asesinato, sedición, todas estas circunstancias. Pero los delitos en particular, un robo, una gallina, eso era un delito. Pero un asesinato ya no le correspondería vengarse al ser humano propiamente de manera particular, sino que se lo dejamos al Estado, ¿verdad? Entonces, de ahí surgen, de todas de estas definiciones surgen términos como delitos y crímenes. De ahí es que el francés Pablo Topinard empieza a utilizar por primera vez el vocablo criminología. De ahí lo utiliza Garrófalo cuando refiere que es necesario, juntamente con César Lombroso, el estudio de la antropología criminal. Enrico Ferri refiere que es indispensable el estudio de la sociología criminal, o sea, a la sociedad criminal como tal. Estos tres, ¿verdad? Rafael Garrofalo, César Lombroso y Enrico Ferri, a ellos se les conoce como los evangelistas, ¿ya? Como los padres de la criminología. Entonces, los términos que surgen de las definiciones, ¿ya? Del estudio de los criminales y no al criminal como tal, surgen varios términos. Primero, crimen. Segundo, criminalidad. Y tercero, el criminal. ¿Mande? Disculpe que lo interrumpa en su clase, Lick. Fíjese que yo hoy entré un poquito tarde, como a las 4:30, pero no sé si todavía no han pasado la asistencia o la pasaron antes de las 4:30. Ya la pasaron. Ya la pasaron. Ay, ay. Fue antes de las 1:30, ¿vale? Se pone desde el principio. El problema es que el que no está ojo al Cristo, pasa. Tiene que buscar. Sí. Bueno. Pongámosla nuevamente, Ani, porfa. Bueno, entonces surgen estos tres elementos: crimen, criminalidad y criminal. Estos términos son convencionales, pero no son etiquetadores o discriminatorios, como referir el marero, ¿verdad? El marero siempre es delincuente. No, sino que únicamente son referenciales. ¿Por qué? Porque el crimen, criminalidad y criminal están enfocados a cierto aspecto. ¿Cuál? Al simple acto antisocial y a las conductas delictivas. Otros términos que surgen son delincuente, delito y delincuencia.
Pero delincuente, delito y delincuencia, estos traen una implicación jurídica. Entonces, crimen, criminalidad y criminal son aspectos criminológicos. Delincuente, delito y delincuencia tienen una implicación jurídica. ¿Qué? Eminentemente penal, incorporado en una legislación. Voy a terminar en esto. De ahí es que podemos referir que de la terminología, en determinado momento, criminis, ¿verdad? Surge del latín crimen. Logia surge de lo que es el griego logos, tratado. Entonces el crimen no es más que la conducta antisocial, no como un delito, ¿verdad? Sino que como conducta antisocial. Los crímenes no, en determinado momento podríamos referir, en su primer origen, no están siendo penados, mas el delito en su evolución llega como una política. Ahora, me voy a ir al aspecto del contenido del programa, porque si se dan cuenta, la criminología en un determinado momento está al servicio del poder. La criminología es una ciencia de patología en un primer momento como individual. Analiza las conductas desviadas, explica la criminalidad y tiene un método científico, la observación. Segundo, la criminalidad, la criminología como ciencia cuestionadora del poder tiene una reacción punitiva social del Estado. Y también hay un saber criminológico que ha estado surgiendo en América Latina, y la política criminal y criminología son ciencias que definen un modelo de control punitivo institucionalizado. Muestra de ello es que si alguno trabaja en el Ministerio Público, voy a hacer la pregunta del millón. ¿El Ministerio Público trabaja con estadísticas, sí o no? Nadie trabaja en el Ministerio Público. No trabajo, pero considero que sí se basa en estadísticas, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado, yo no trabajo, pero mi esposo sí trabaja ahí y yo sé que se basa en estadísticas. ¿Ya se dieron cuenta? Esa es una política criminal. No van sobre la efectividad o evitarse la comisión de acciones ilícitas, sino a la retribución en determinado momento por las acciones ilícitas como un castigo. Se nos pasaron 3 minutos. Yo considero que estamos. ¿Alguna duda? No hay ningún problema. Ani, usted tiene levantada la mano. Solo, licenciada, disculpe. Sí, Judith. Solo el primer punto, es que solo le escuché. El segundo, la criminalidad como ciencia, después la política criminal. Pero el primero me faltó. No hay ningún problema, puede leer el folleto. Primer aspecto es antropología. Antropología criminal. Gracias, licenciada. ¿Ya? ¿Sí, Ani? Licenciado, Sí. una consultita. Estaba averiguando que la estadística lo lleva el MP para saber cuántas prisiones preventivas llevan durante el año. O sea que para ellos es lo más importante tenerlos en el bote. Sí, En primer algo término. así. Suena Ya algo se así. dio cuenta. Gracias, O licenciado. sea que no van sobre la efectividad del sistema. ¿Y cuántas son condenatorias y cuántas son absolutorias? Vamos a tocar más adelante dentro de las políticas criminales que también están las estadísticas. ¿Hay alguno que sea miembro de la Policía Nacional Civil? Nadie quiere declarar que trabaja como policía. Yo he sido juez de paz, fui juez de paz, y la policía tiene así, ¿ve? Un cuadrito de cuántos robos, cuántos asesinatos, cuántos lesionados, cuántos accidentes. Eso se llama estadística criminal. También es una ciencia que en determinado momento no tan real, porque hay delitos que se llaman así, ¿ve? De cuello blanco. No, esta es una camisa rosada, pero de cuello blanco, que significa que nunca entran al sistema judicial. ¿Por qué? Por ciertas características